Listo. Buenas noches, estimado doctor. Nuestro grupo está conformado por Diana Bernita, Karina del Pozo, Sandra Egas y Genaro Cuango. Nuestro tema del ensayo es la ética en la contratación pública. Es preciso mencionar que el contrato a nivel público es una de las herramientas que avala y autoriza a las entidades, empresas o personas para solicitar algún bien o servicio que les es requerido. De aquí que la contratación pública está contemplada bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que fue expedida en la publicación según el Registro Oficial 395 del 4 de agosto del 2008, donde se han gestionado también varias reformas, y es así que según dicha normativa se establece para competencia del Estado según la temática de contratación pública. La garantía de la calidad del gasto público y su puesta en ejecución según el Plan Nacional de Desarrollo, la garantía en la ejecución de contratos y aplicación efectiva de normas contractuales, la garantía de transparencia del proceso y evitar la discrecionalidad en contratación pública, así como convertir la contratación pública en un elemento de dinamización de la producción nacional, así como la necesidad de convertir dicha herramienta en un elemento de dinamización promoviendo la participación de artesanos, profesionales, microempresarios y además actores principales de la economía de nuestro país. Además, la presente investigación es necesaria para conocer la parte doctrinaria y normativa de la contratación pública a nivel general y en el Ecuador como tal. De esta manera, el informe lector sobre su proceso vigente se mantenga al tanto en caso de reclamaciones u otros aspectos que se pueden incluir en dicha temática, anticipando que el Ecuador es un país soberano y democrático, donde el pueblo puede mantenerse informado sobre este y diferentes procesos. Además, el objetivo del presente documento es dar a conocer las características doctrinarias y jurídicas de la contratación pública vigente en el Ecuador como un proceso instaurador de contratos públicos y aplicación efectiva de normativas contractuales. La pregunta del presente documento es qué características, procesos, teorías en torno a la contratación pública y reclamaciones se encuentran vigentes en el Ecuador. Este documento constará de 3 partes. Como primera parte se hablará del concepto de la contratación pública a nivel doctrinario y en lo posterior se habla del proceso de contratación pública vigente en el Ecuador. Como tercer y último punto se topará el tema de quejas y reclamaciones en situaciones de contratos públicos no autorizados o mal ejecutados. A continuación, mis compañeros. Principios inherentes a la contratación pública. En los principios existen la contratación pública efectiva y sobre todo ampare el cumplimiento de los derechos fundamentales. Estos principios son la legalidad. Este principio es donde las empresas ejecutan la contratación de bienes y servicios. El trato justo. Abarca la necesidad que todo proveedor de bienes y servicios obran al disponer el acceso a la contratación directa con el Estado. La igualdad. Incluye la necesidad donde los oferentes se encuentran en una situación que facilite a las ofertas en bases iguales de participación. La calidad. Se incluye calidad al producto que debe estar totalmente apto para su uso. Esto es aplicable para todos los bienes y servicios. Vigencia tecnológica. Este principio se describe como los bienes, servicios, ejecución de obra, han de reunir las condiciones de calidad, modernidad tecnológica y necesaria para el cumplimiento de la efectividad de fines para lo que están requeridos. La oportunidad. Esta es la parte de la administración pública, la que actúa con mayor celeridad del caso. Libre concurrencia. La concurrencia se habla sobre la posibilidad de oposición entre los interesados que se ejecuten futuros contratos, lo cual son permitidos. Transparencia. Incluye el cumplimiento en un objeto de legalidad, así como la publicidad, la libre concurrencia, la igualdad y otros que al aplicarlos en conjunto se integran con el ser transparente, evitando la corrupción. Publicidad. En lo que se refiere a la publicidad, se habla sobre la obligación de las publicaciones, de la necesidad de las compras públicas en el portal CERCOP. Participación nacional. Se debe incluir material donde se contengan los criterios de valoración, donde se incluya la participación nacional. También existe este tema de la prohibición del contratista del ceder de los derechos y obligaciones emanados de los contratos. La prohibición nos indica que en el Sistema Nacional de Contratación Pública referente a los contratos
Es un capítulo que habla de las capacidades, inhabilidades o nulidades en torno a lo cual se refiere en el artículo 62. Sobre las inhabilidades generales, en donde se afirma que no se puede celebrar contratos previstos en dicha ley con entidades contratantes sobre quienes se hallen en incapacidad según el Código Civil o aquellas inhabilidades generales definidas en la ley. En el artículo 63 nos menciona que se habla de las inhabilidades especiales, donde se afirma que no se pueden celebrar contratos con la entidad contratante, aquellos como consejeros provinciales, concejales municipales, vocales de las juntas parroquiales, personas naturales o jurídicas, incluyendo los representantes legales que haya realizado estudios, proyectos o arquitectura con vinculación a ejecutores de las obras, y los miembros de directorios o organismos similares de la comisión técnica. Además, se incluyen los contratos celebrados contra expresa prohibición, donde se ratifica que si se celebrase este contrato contra expresa prohibición de la ley en mención, la máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar de forma anticipada y unilateral la terminación del contrato. A continuación, mi compañera Karina. Por favor, está inhabilitado el micrófono. Bueno, yo voy a hablar sobre las quejas y reclamaciones en situaciones de contratos públicos no autorizados o mal ejecutados. Según Compero, las quejas y reclamos en cualquier prestación de servicio o adquisición de un bien involucra una petición de una de las partes para que se le compense con dinero o con un mayor plazo o las dos situaciones, siendo una situación que define lo ocurrido en la obra y si esta no fue prevista en el contrato. Es así que estos reclamos pueden darse por alguna situación imprevista o que anteriormente no fue del todo aclarado en el contrato. En el Ecuador, las quejas y reclamaciones están descritas en el título 5 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente, en la que se describe dentro del capítulo 1 las reclamaciones propiamente y se define en el artículo 150 qué son las reclamaciones. Es el derecho a reclamar, entendiéndose que los oferentes que se sientan afectados en torno a sus intereses por algún acto administrativo que se prevé en el artículo 1 de la ley por situaciones que se asocien con su oferta según el trámite precontractual o adjudicación, puede presentar las reclamaciones de acuerdo al procedimiento que se menciona en el capítulo del presente reglamento. Los oferentes pueden pedir que se genere observaciones, consideraciones o reservas de derechos en el momento en que se imponen los actos de simple administración, como por enmienda, derogación, modificación o algún tipo de situación de actos administrativos que tengan que ver con procesos de contratación, en los cuales haya intervención. En dichos casos, el reclamo puede presentarse por escrito ante el órgano autor del hecho, ya sea por comportamiento o por la omisión de alguna cláusula escrita en el contrato. De acuerdo al artículo 151, se puede presentar un recurso de reposición, el cual involucra las resoluciones que atienden reclamos y pueden ser recurridas en recursos de reposición ante el organismo que las expidió, de acuerdo al Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el 2009. Términos específicos de dichos recursos de reclamación en actos administrativos, verificando que estos influyan o afecten a derechos subjetivos del oferente. Se articula entonces según dichos términos descritos en el artículo 152. Algo que llama la atención es el artículo 158 del reglamento en mención, el cual indica sobre la suspensión de la ejecución diciendo: la interposición de cualquier reclamo o recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo decisión en contrario de la autoridad. Por otro lado, en el capítulo 2 del título 5 de quejas y reclamaciones se habla de la solución de controversias, y es que esto es indispensable para dar por culminado el proceso de cualquier reclamación. Es así que, según el artículo 160 del reglamento en curso, detalla sobre la utilización de mecanismos de solución directa de las controversias, ratificando
que las entidades contratantes y contratistas buscan la solución de manera ágil, rápida y directa de las diferencias y discrepancias que surgen de la actividad contractual. Esto incluye que cuando surgen diferencias es posible acudir a la ejecución de mecanismos de solución previstas en la ley y en la conciliación de las mismas. En la actualidad se ha incluido un portal denominado Portal Único de Trámites Ciudadanos como parte del trabajo del Servicio Nacional de Contratación Pública SORCOP para la atención de denuncias o reclamos sobre un proceso de contratación pública, siendo este un trámite que se orienta a atender denuncias ejecutadas en torno a procesos de contratación pública que se relacionan con supuestos actos de corrupción que pueden llegar al conocimiento del SERCOP por usuarios internos o externos que se sientan afectados por las actuaciones de entidades contratantes con relación a su oferta a un trámite precontractual o de adjudicación. Se consideran como beneficiarios del trámite a personas naturales mayores de 18 años, personas jurídicas legalmente constituidas y todas las entidades públicas y ONG. Para la ejecución del trámite se requiere el ingreso al link www.compraspublicas.gov.es. El proceso de contratación, compras, -FO, combatir corrupción.cpe. O se puede dirigir un correo electrónico a alerta@cercop.gov.es y de esta forma es posible remitir el detalle de la denuncia y recibir la respuesta sobre su denuncia. A continuación, Genaro con el análisis de las compras públicas en Ecuador, en la Administración Zonal La Delicia, Distrito Metropolitano de Quito. Gracias. Como hemos visto, el procedimiento de compras públicas en el Ecuador adolece de algunas falencias. Todo esto pues, se puede decir que es la falta de socialización de las inversiones en adquisición de bienes y servicios en ciertas administraciones. También hay la ética de los funcionarios a cargo de las contrataciones, pero esta ley tiene un objetivo general. Analizar esta ley del Sistema Nacional de Contratación Pública que se aplica en los procedimientos precontractuales en Quito en la Administración Zonal La Delicia en el periodo 2016. Dentro de un marco teórico se puede decir que se basan la contratación pública en base a la constitución de la normativa constitucional, que entró en vigencia en el 2008. Esta normativa ha creado una ley en el Sistema Orgánico Nacional de Contratación Pública y posteriormente su reglamento que lo dirige. Lo que se puede decir de esta teoría institucional es de que en lo principal se pueden ser aplicables o no los casos en los que se precisa la contratación pública en las diferentes entidades estatales, tanto de la Administración Pública Central, la Administración Pública Institucional y la Administración Presupuestaria. Por eso es importante que la Administración Presupuestaria vaya de la mano en un plan nacional, como se ha mencionado anteriormente, para poder entrar a un proceso de control. Este proceso de control tiene un objetivo general, ¿sí? En clases hemos visto muchas veces que dentro de estos contratos existen varios tipos de reglamentaciones. Entre esos tenemos unas hipótesis que vamos a confirmar que si es que los GATS cumplen o no cumplen dentro de una variable dependiente o independiente, si es que ellos utilizan o no el portal de compras públicas, como sabemos, del Servicio Nacional de Contratación Pública, ente rector, es el que se encarga de normar esta situación. Sin embargo, dentro de la página institucional de la Administración La Delicia, podemos ver que sí se aplica la ínfima cuantía, la cotización, la subasta inversa electrónica, la de menor cuantía, la contratación directa y el catálogo electrónico. Todo esto se ha hecho en este trabajo que hemos analizado, se ha hecho un método histórico, estadístico, y en base a la Constitución, en base a la ley, en base al reglamento y en base también, por qué no decirlo, a la participación ciudadana y los proveedores. Es un dato estadístico que se ha sacado del portal web de la institución La Delicia.
Podemos decir que hemos hecho un método deductivo para poder llegar a una conclusión de que los recursos económicos están garantizados para el bienestar de los ciudadanos que la ley lo determina. Adelante con la conclusión. Karina del Pozo con la conclusión. Podemos concluir que la contratación pública describe un proceso donde una entidad pública demanda bienes o servicios u obras por parte de una persona, ya sea natural o jurídica, para solventar las necesidades u obligaciones que se dispone con los ciudadanos, entendiendo que el Estado debe ser el garante del cumplimiento de derechos de diversas índoles. Para cumplir su cometido requiere o demanda dichos bienes o servicios. En este proceso se gestionan compromisos de parte y parte, pero además un contrato público debe fundamentarse en lo descrito por el Sistema Nacional de Contratación Pública como órgano regulador y definido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Por otro lado, la contratación pública debe disponer en la parte precontratal y contractual principios que garanticen que es un proceso transparente, donde se incluyen aspectos como la legalidad, trato justo, honestidad y demás situaciones que den fe de un contrato bien realizado y bajo normas éticas y regulatorias óptimas. Sin embargo, en el título 5 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en su capítulo 1 se habla sobre las quejas y reclamaciones, siendo una acción que puede realizarse de forma libre y oportuna. Los oferentes que se sientan violentados en sus derechos adquiridos a través de un contrato público realizado con alguna entidad en particular, lo que constituye un procedimiento que culmina con la solución de controversias. Es importante también recalcar que la normativa aplicable a la contratación pública ha sido elaborada por el creador de la ley para mejorar el control del gasto público, tanto en bienes, servicios como en consultorías. Sin embargo, con el trabajo descrito, se deja en evidencia que la socialización de los proyectos que se van a aplicar en territorios es desconocido por la mayoría de las partes, permitiendo una discrecionalidad al momento de contratar, por cuanto hemos podido determinar que en el año 2016, en el centro zonal La Delicia, el tipo de contratación realizado era la ínfima cuantía, por cuanto no existía una limitación con respecto a los montos. Pero también podemos ver que actualmente esta deficiencia que existía antes en la ley ahora ha sido normada y se manejan montos de ínfima cuantía también para los GRATs. Muchas gracias.